Plotino es un filósofo griego, nacido en Alejandría, que lo que hace es combatir la astrología que sistematiza Ptolomeo, Claudius Ptolomeo, en una obra que se llama el Tetrabiblos. O sea, Plotino lo que hace es refutar la astrología tolemaica en esta obra que se llama Las Eneadas. Las Eneadas es una obra que se compone de 54 tratados y que el discípulo de Plotino, Porfirio, reúne en 6 libros de 9 capítulos. Por eso se lo conoce como las Eneadas, 9. Son 6 libros de 9 capítulos. En algunos trazos de esas obras, Plotino se encarga de refutar la astrología. ¿Sí? O sea que en realidad termina refutando a quien es un casi contemporáneo de él, que fue Claudio Ptolomeo, también alejandrino. ¿Sí? No es que la astrología la hayan inventado en Occidente, pero quien sistematiza para Occidente la astrología fue Claudio Ptolomeo. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. La verdad que el libro lo escribí pensando un poco cansado de las tonterías que uno escucha en la televisión, que dicen los astrólogos, a los que la Biblia les llama los contempladores de las estrellas, ¿no? Y que justamente condena todo el Antiguo Testamento a esta gente que se dedica a contemplar las estrellas, y a partir de allí establece algo que es más viejo que el hombre, que es la adivinación. ¿Sí? En realidad la astrología es el instrumento racional que utilizan los astrólogos para ejercer el arte más viejo del mundo, que es la adivinación. ¿Sí? Entonces, cansado un poquito ya, incluso en el ambiente evangélico, de escuchar a cristianos que hablaban de la astrología, de los signos, dije, bueno, voy a escribir algo en contra. Y encontré al filósofo que más combate la astrología, que fue Plotino. ¿Sí? Plotino es un filósofo griego, nacido en Alejandría, que lo que hace es combatir la astrología que sistematiza Ptolomeo, Claudius Ptolomeo, en una obra que se llama el Tetrabiblos. O sea, Plotino lo que hace es refutar la astrología tolemaica en esta obra que se llama Las Eneadas. Las Eneadas es una obra que se compone de 54 tratados y que el discípulo de Plotino, Porfirio, reúne en 6 libros de 9 capítulos. Por eso se lo conoce como las Eneadas, 9. Son 6 libros de 9 capítulos. En algunos trazos de esas obras, Plotino se encarga de refutar la astrología. ¿Sí? O sea que en realidad termina refutando a quien es un casi contemporáneo de él, que fue Claudio Ptolomeo, también alejandrino. ¿Sí? No es que la astrología la hayan inventado en Occidente, pero quien sistematiza para Occidente la astrología fue Claudio Ptolomeo. La astrología viene de Babilonia, ¿sí? Egipto, etc. No es que la hayan inventado en Occidente, ni Ptolomeo la haya descubierto, digamos. ¿Sí? Él la sistematiza en estos 4 libros, que por eso se llaman el Tetrabiblos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la verdad quería decirle primero la motivación que me llevó a escribir el libro. Cansado de escuchar a esta gente decir mentiras, y también un poco cansado de escuchar a muchos cristianos que en vez de pedirle a Dios cuando tienen algún problema, empiezan a hablar de qué signo sos y dónde está el signo, en qué casa está y cuál es tu ascendente, y todas esas mentiras que las puedo tolerar en gente que no es cristiana. Ahora, cuando los cristianos empiezan a hablar de esto, ya ahí me empezó a preocupar, digamos, ¿no? Porque Plotino toma de Platón, de Aristóteles, de Pitágoras, ¿no? Un periodo de filosofía más sincrética, digamos. Pero lo primero que hay que decir antes de desarrollar los power es que la astrología se basa en una física que ya fue refutada. Porque el sistema geocéntrico, que es la base de la astrología, ya fue refutado por Copérnico, por Galileo. O sea, la Tierra no es el centro del universo. Y el sistema astrológico necesita que la Tierra sea el centro del universo. A partir de ella giran estos determinados planetas, los que ustedes conocen, ¿sí? Venus, Saturno, Mercurio, etc. El Sol, la Luna, ¿sí? O sea que ya partimos de una base pseudocientífica. O sea, hoy
la ciencia, con pruebas de todo tipo, ha demostrado que la Tierra no es el centro del universo. Por lo tanto, la astrología es una pseudociencia, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo una pseudociencia va a determinar la vida de los seres humanos? Hay que decirle esto a los cristianos y a los no cristianos. No determina la vida de ningún ser humano, ¿sí? Bueno, hecho esto, los astros no influyen. Él no lo puse yo, por supuesto, en el libro. Plotino habla, el capítulo es sobre si los astros influyen, ¿sí? Yo le puse no influyen. Plotino tenía razón, porque claro, que yo lo diga, ahora si lo dice Plotino, uno de los filósofos más extraordinarios que ha dado la historia de la humanidad, tiene mucho más peso, digamos, ¿no? Muy bien. Vamos entonces. Ahí está. Esta es la parte introductoria. ¿Qué creían en la antigüedad? Bueno, que los astros, considerados por algunas culturas, eran como dioses, digamos, ¿no? E influían en la vida de los seres humanos, ¿sí? Recuerden que detrás de los nombres de los planetas, astros, planetas, están los nombres de los dioses. Marte, Júpiter, ¿sí? Y esos nombres de dioses eran los nombres de los dioses romanos. Porque los romanos, ¿qué hicieron? Le cambiaron los nombres a los dioses griegos, ¿sí? Bueno, ya ahí tenemos un problema. No sé si se dan cuenta ustedes. Si toda la patrística, la mayoría de los padres de la iglesia dijeron que detrás del nombre de los dioses operan los demonios, ya ahí tenemos un problema de base. ¿O acaso vamos a creer que Zeus hablaba en Delfos a través de una pitonisa que entraba en trance, que era realmente Zeus el que hablaba? Porque si era realmente Zeus, yo me pregunto, ¿y dónde está hoy Zeus, Júpiter, que es el equivalente? ¿Dónde existen? ¿En qué parte están? ¿Siguen estando ahí en el Olimpo, en el monte? O sea que el primer problema es si asociamos los planetas a los dioses, ya tenemos un problema terrible, porque todos los dioses no tienen realidad ontológica, no existen. Ahora, si esos dioses no existen, ¿quiénes operan detrás de los dioses? Los mismos demonios que operan detrás de los astrólogos que utilizan a esos planetas para ejercer la adivinación. Pero esto lo digo yo, no, lo dijo Tasiano, filósofo griego del siglo II, cristiano, discípulo de Justino, y lo vamos a ver hoy. Lo dijo, por supuesto, de una manera mucho más elegante, que lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Entonces, veamos, ¿qué determinan? El aspecto físico y psíquico. La suerte o desgracias que le deparará la vida. Las acciones y decisiones que toman las personas. La pregunta que surge acá es, ¿y qué de la libertad individual? Si ahí está todo determinado por los astros. Si está todo determinado por el signo, que son las constelaciones, ¿sí?, que cada uno tiene del momento en que nace. ¿Cuál es lo que nos queda para nosotros, digamos? ¿Sí? Si vamos a consultar a un astrólogo, ¿qué te va a decir? Te lee la carta natal y te va a decir, vos naciste en este momento en que la Tierra estaba acá y patatín y patatán. Y vos vas contento, mirá, me dijo lo que más... Sí, es muy probable que te diga lo que te va a pasar, incluso porque ejercen la adivinación. ¿Sí? La astrología no es más que el instrumento racional que utilizan, yo digo irracional, ¿no?, porque es pseudociencia, pero vamos a ponerle racional para engañar a la gente. Y les digo otra cosa, a los únicos que le va bien es a los astrólogos, porque incrementan su patrimonio año tras año a través de los libros que venden y que sacan todos los años. No le va bien a la gente que los consulta a ellos, solamente a ellos, ¿sí? Muy bien, entonces el ámbito de la libertad individual cada vez se queda más acotado, más chiquito, ¿sí? Y esto nos sirve porque de alguna forma exculpamos todo lo que nos pasa. Bueno, si hicimos algo malo, y bueno, porque no tuve justamente el ascendente correcto en el momento indicado, etc. Es otra forma de decir, bueno, no somos responsables de nuestros actos, ¿sí? Y en realidad somos responsables de nuestros actos, ¿sí? Muy bien, sigamos. Bueno, ahí está el alejandrino, ¿sí? Cuando hablamos de Alejandría estamos hablando de Egipto, ¿sí? Recuerden que Egipto siempre fue el rival más importante que tuvo el pueblo judío, digamos, ¿no? No solo en cuanto al dominio, a la conquista, digamos,
del pueblo de Israel, sino en cuanto a las filosofías egipcias, digamos, ¿sí? Recuerden que el hombre más importante, uno de los patriarcas más importantes, se educó en Egipto, y ese fue Moisés. ¿Se entiende? ¿De dónde lo llama Moisés? Dios. Y toda la cultura que conoció en Egipto Moisés, ¿sí? Bueno, ahora este hombre, ¿sí? Recuerden que en la antigüedad no había diferencia entre astronomía y astrología. Eran términos que se usaban se intercambiaban, digamos. La mayoría de los que se dedicaban a la astronomía, muchos eran astrólogos y astrónomos al mismo tiempo. La astronomía como disciplina científica surge en el siglo XVI, XVII, digamos. Es una disciplina moderna, digamos. Pero en la antigüedad no había diferencia entre la astrología y la astronomía. Bueno, él era geógrafo, astrónomo, matemático, bueno, como casi todos los de la época que eran todos. Tenían un conocimiento general de todo. Muy bien, digamos. Todo el espíritu de esa filosofía, digamos. Porque lo único que hizo es sistematizarla nada más. ¿Sí? Cuando vos hablas de astronomía, pensemos que en la antigüedad, para subirse a un barco que se alejara de la Tierra, no había manera, por ejemplo, de ubicarse en tiempo y espacio si no era siguiendo los luceros, ¿no? Y el saber por dónde aparecían y por dónde se retiraban, y el ciclo que tenían, les permite a los navegantes desde miles de años, saber cómo ir de un lugar a otro. Claro. O sea, era una disciplina que arrojaba información necesaria en el mundo antiguo. Tal cual. Conocer cuándo venía el verano, es decir, cuántas lunas faltaban. Tal cual. Sí, no, eso es... Para la agricultura, es decir, después de la tercera luna, tengo que sembrar o tengo que cosechar, es decir, generaba pautas. Los primeros calendarios eran lunares, no eran solares, o sea que se contaban los ciclos de la luna, los ciclos del sol, para poder ubicarse en años. En todas esas cosas Plotino va a decir que sí, que los planetas cumplen una función, pero él lo va a decir en el aspecto somático o exterior. Pero lo que pasa es que acá hay una cosa que es real. Nosotros tenemos una luz, un conocimiento absolutamente distinto. Sí. Todo, para la gente de ese tiempo, que los astros influyen físicamente. Tal cual. Repito bien, en las cosas que pasan en la Tierra, eso es un hecho. Tal cual. Sí. Ahora, como ellos no entendían por qué, si la luna se acerca, se hace la pleamar, y si la luna se aleja, se hace la bajamar, como no sabían por qué, era un efecto mágico. Entonces, allí los astrónomos se pasan a la astrología y arman como un secretismo. Dicen, esto es mágico, ¿no? Tal cual. Era físico. Exactamente. Decía, la cantidad de lunas para sembrar es físico. ¿Por qué? Porque venía el calor, porque venía la lluvia. Y eso lo ve Plotino tranquilamente, digamos, lo acepta, digamos. El tema es que influya en la determinación que uno toma en las acciones, en la práctica de virtudes, en la práctica de vicios, en ese aspecto, en el aspecto interior no. Él habla del aspecto exterior o somático, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, ahí tenemos la perspectiva de Tolemaica, ¿no? El movimiento de los astros, tanto de los planetas como de las estrellas, abarca y produce todas las cosas, buenas o malas, ¿sí? Y ahí tenemos la condición económica, el estado de salud o enfermedad, el aspecto estético. El aspecto estético no hemos tenido mucha suerte tampoco, ¿sí? Para eso hay que tener bronca bala por la Claro. Y el ámbito de la moralidad, es el ámbito que más critica Plotino, digamos, ¿no? Que los astros influyan en la práctica de vicios y virtudes, ¿sí? O sea, todo esto está mal, digamos, pero acá es donde Plotino pone el acento, digamos, ¿no? Porque si realmente uno desarrolla ciertos vicios en base a la influencia astral, entonces ahí no te queda ningún lugar para la libertad, ¿sí? Lo mismo si desarrollas ciertas virtudes, ¿sí? Muy bien.
Y ahí se pregunta Plotino, ¿cómo podría el movimiento de los astros y su paraje zodiacal influir en las decisiones que agentes naturalmente libres llevan a cabo? ¿Sí? Buena pregunta. Ahora, y él lo va a contestar. Plotino medio que se divierte en algunos trazos de la obra, ¿no? Es medio burlón, irónico, y ya lo vamos a ver, porque como que para él es algo que es ridículo, lo dice varias veces, ridículo todo esto, ¿no? Bueno, volvamos. Los astros, decía Ptolomeo, proporcionan bienes según su estado. Cuando se enojan, están eufóricos y eso va a depender del paraje de su recorrido. ¿Sí? Esto es, lo curioso es que cada astro, ¿sí?, al mismo tiempo que beneficia a un signo zodiacal, está perjudicando a otro. Porque cuando un astro beneficia al signo de Leo, está perjudicando al de Cáncer. En el mismo momento. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en algún momento están enojados para un signo y están eufóricos para otro. ¿Me están siguiendo? Ahora lo de Leo le va a ir bien porque la casa y el ascendente. Claro, pero en el momento que le va bien a Leo, le va mal a otro signo del zodíaco. ¿Me siguen? Y eso es absolutamente ridículo. No hay ninguna razón para pensar que un astro en un momento favorezca a un signo zodiacal y perjudique a otro. Plotino se pregunta, ¿cuál es la razón? Es más, dice, ¿qué le hemos hecho a los seres humanos cuando se enojan con nosotros? Y acá está pensando en los astros en términos de entidades que tienen vida animada psicológica, digamos, que tienen intencionalidad. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, la vida de los seres humanos, dice Plotino, queda reducida al estado de ánimo de los astros. ¿Sí? Como si en algún momento los planetas se enojasen con ciertos hombres, ¿cuál sería la razón hoy? No hay ningún científico que te diga hoy que los planetas tienen intencionalidad. Los planetas no tienen intencionalidad. Entonces, ¿por qué van a favorecer a unos y perjudicar a otros? Plotino se pregunta, ¿cuál es la razón entonces? ¿Sí? Dice, y en otros momentos estuviesen eufóricos. No existe en los astros ninguna lógica por la cual se favorezca a algunos signos zodiacales y se perjudique a otros. Yo les devuelvo la pregunta de Plotino, ¿cuál sería la lógica? Aparte sería ilógico pensar que a las 12ª partes del planeta le esté sucediendo lo mismo al mismo tiempo. Tal cual. Yo tengo dos compañeros de secundaria, recién acabo de ver a uno en Cancún, y Gustavo y Beto Nirelli, mellizos gemelos. Claro, sí. Antítesis total uno del otro. Es que es una prueba que los astrólogos no pueden refutar, no pueden pasar la prueba de los gemelos, porque tienen la misma carta natal y tienen vidas totalmente distintas. Nada que ver. O sea, es una prueba que tiene que tratar. Profesor de literatura y letras, Sí. Claro, nada que ver. Sí. No, nada que ver. Bueno. Mi hermano mayor y yo cumplimos el mismo día. Nos llevamos 2 años, 2 horas, 20 minutos exactos. Y diametralmente opuestos. Claro. Pero quédese en el concepto filosófico acá de Plotino. ¿Cuál es la razón por la cual los astros, pensados en términos de entidades animadas, quieran favorecer a unos en el mismo momento y perjudicar a otros? ¿Sí? No quiero entrar en la cuestión de los signos porque no me interesa hacerle propaganda. Quedémonos en la parte filosófica, digamos. ¿Cuál es la razón que tendrían los astros? Que además pensemos que hoy ningún científico te va a hablar de los astros como seres que tienen inteligencia, digamos. ¿Sí? Como nosotros, digamos. Como seres inteligentes como nosotros. ¿Sí? Tenemos ahí dos opciones, digamos, ¿no? Si seguimos la lógica de ellos, o sea, es decir, que los astros tengan intencionalidad, cosa que no creemos, pero en caso de que sea así, tendría que ser que los astros también tienen moralidad, que hay astros buenos y astros malos. Ahora, si realmente uno se pone a cuestionar si tiene lógica incluso, o si tiene intencionalidad, directamente no tendría ninguna cuestión. No, pero Plotino dice, es absurdo, no tiene sentido esto. ¿Sí? No tiene sentido. Aparte vamos a ver cómo concibe él a los astros ahora, ¿no? Vamos de a poquito. Bueno, muy bien. Entonces, él sigue
Plotino desglosando lo que es el tratamiento que se hace desde la astrología de Ptolomeo, ¿no? Entonces, algunos planetas son buenos y otros malos, y esto estaba establecido por Ptolomeo. Había planetas que eran buenos y otros que eran malos, ¿sí? Entonces, si tuviesen intencionalidad de hacer el bien o de hacer el mal, si fueran por naturaleza malos o buenos, de acuerdo a la composición de sus elementos y los efectos que provocan, calor, humedad, frío, sequedad, entonces estaría todo determinado. Fíjense en la composición de los elementos planetarios, que tiene que ver con la naturaleza, ¿sí? Y también el recorrido que cada uno de los planetas realice en el signo que separe. Pero fíjense, esto lo dice porque Ptolomeo había establecido esto. Vean los planetas, los benéficos Júpiter, Venus, la Luna, maléficos Saturno y Marte, y ambivalente el Sol y Mercurio. Las cualidades, fíjense, nutritivas y prolíficas, los benéficos, nocivas y destructivas, los maléficos. La materia se fusiona y es alimentada, en el caso de los benéficos, y materia es descompuesta y disipada en el caso de los maléficos. O sea que los astros eran por naturaleza buenos o malos de acuerdo a la composición que tenían cada uno. ¿Y la composición en qué se basa? Calor, humedad, sequedad y frío, ¿sí? ¿Lo ven? Es como que si por naturaleza Saturno fuera malo, digamos. ¿Por qué? Porque se dice que Saturno produce ¿qué cosa? Sequedad y frío. Más lejos imposible, porque en Marte sabemos que hace calor, ¿no? En Marte no sé qué es lo que hace, pero así era como lo estructuraba. Calor y humedad, sequedad y frío, porque a él se le ocurrió. Porque era una comprobación física. Está asociado con Aries, el dios de la guerra. Claro. Exactamente. Por eso se... Claro. Porque la temperatura que haga él, sino lo que ellos dicen es la temperatura que ellos hacen hacer acá. claro, lo que provoca el planeta acá, y aparte otra cosa, como bien dice Luis, detrás de los nombres de los planetas están los dioses. Y Marte era el dios de la guerra, ¿sí? Muy bien. Me olvidé el equivalente griego de Marte. Bueno, ¿te acordás vos, Johnny, Luis? Ares, el equivalente griego de... Bueno, acá tenemos a Plotino, ¿no? Filósofo, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver la perspectiva que tiene Plotino, ¿sí? Él va a empezar a decir, si los astros son seres inanimados, tenemos ciertas consecuencias. Si son seres inanimados, existen otras consecuencias, ¿sí? Entonces empieza, si son seres inanimados, no tienen consecuencia para la vida, ¿sí? Solo influyen en los aspectos somáticos exteriores, el color de la piel, ¿sí? Y eso va a depender de la cercanía o lejanía que cada región tenga con relación al Sol. Aspectos exteriores o somáticos. Somático quiere decir como corporales, digamos, ¿no? La parte exterior, ¿sí? Como que tiene una realidad más mecánica, digamos, porque si son inanimados, funcionan mecánicamente, ¿sí? Claro, habría que pensar quién los hace funcionar así mecánicamente, ¿sí? Los cristianos pensamos que es Dios el que elaboró las leyes físicas para que se funcionen los planetas, ¿sí? Muy bien. Ahora, no pueden determinar las acciones, oficios, condición económica o de salud, porque estas cosas ¿de qué dependen? Si son seres inanimados, de la voluntad de cada uno, ¿sí? Dependen de otras cosas, de las condiciones sociales, culturales, pero no dependen de los astros. ¿Por qué? Porque son seres inanimados, ¿sí? Ahora, que uno sea más bajito, otro sea más morocho, sí depende ¿de qué? De la influencia de los astros. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el que nació en Ecuador es más morocho, ¿por qué? Porque está más cerca del Sol y demás. Pero eso es obvio, pero ¿qué tiene que ver con la intencionalidad y qué tiene que ver con las decisiones que tomamos eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces, afectan solo a nuestra naturaleza física, pero no anímica. Y en eso lo hemos dicho, estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Muy bien. Son ellos, dicen, los individuos los que deciden tener una mujer, un esposo, un hermano o un hijo, o realizar la carrera de general u otra cosa diferente. Somos nosotros, porque los planetas son entes inanimados.
tienen funciones mecánicas, por lo tanto, tampoco se relacionan entre ellos. No es que dialogan entre ellos, che, vos Marte, ¿a quién vas a joder hoy? Y yo voy a joder a lo de Leo. Y vos Júpiter, ¿a quién vas a joder? Yo voy a... Si son entidades mecánicas, no tienen diálogo entre ellos, digamos. En todo caso, si afecta mi ánimo, afecta el ánimo general en la región en la que estamos. Los santiagueños duermen la siesta porque hace mucho calor a la hora de eso la sí. en Santiago. Sí. Caminan más tranquilo y más despacio, pero es para todos los que viven en esa zona. Exactamente. No es para uno y para el otro no. Pero no influye la decisión que tome el santiagueño si elegir como esposa a Marta o a María. Claro, no. Ni la carrera de abogacía o de filósofo, digamos. El problema de la astrología, que los tipos la hubieran invocado, en vez de ir por el natalicio de las personas, hubieran ido por la ubicación geográfica. Claro. Entonces tenía más marcada. Sí, pero eso también ahora lo vamos a ver, porque eso también lo tiene en cuenta Plotino, digamos, ¿no? El aspecto cultural también influye, ¿sí? Pero no influye en las decisiones que uno toma, ¿no? Se va en contra de Dios abiertamente, porque las decisiones del ser humano son un regalo de Dios. Tal cual. El libre albedrío, la capacidad de decidir. Tal cual. Lo que te hace distinto a los animales. Tal cual, tal cual. Muy bien. Sigamos. Sí, sí, dale Lo que nomás. pasa es que ya desde la antigüedad el devenir, lo que está por delante siempre fue una intriga, y el qué va a pasar de mañana, es decir, el poder conocer cuándo viene el verano, es poder intervenir en lo que está en lo que viene, en lo que se acerca. Sí. Entonces yo puedo manipular lo que está por delante. Tal lo que cual. pasó lo puedo reconocer y estudiar y entender por el pasado. Pero eso tiene que ver el arte predictivo, que es una capacidad de la ciencia, Claro. no del arte adivinatorio. Claro, entonces yo todo lo que pueda estar manipulando por lo que está por venir, y el que lo maneja tiene una posición dominante por sobre el que no lo maneja, ¿no? Tal cual. Entonces, ya en la antigüedad, aquel que estaba en una esfera de cercanía con lo que estaba por venir, gozaba de esos privilegios de decir, bueno, yo te voy a dar a vos el acceso a un buen porvenir y a vos no, y todo eso tiene un precio, vamos Tal a cual, decir. sí. Entonces, desde ahí Eso sí. tratando de advertir qué es lo que está por venir. Tal cual, Y sí. esa es la angustia de la humanidad, en el sentido de que no. Tal cual, ¿Hacia dónde te entiendo, va? es el La deseo, búsqueda- tal la cual. búsqueda de la trascendencia. Exactamente, el deseo del ser humano es justamente el anhelo, como dice Unamuno, el anhelo inmortal de inmortalidad, ¿no? Tenemos ese anhelo inmortal de inmortalidad, queremos trascendernos a nosotros mismos, queremos conocer todas las cosas, queremos y luchamos por el reconocimiento también, ¿sí? Entonces esto viene a ser una respuesta humana para acceder a lo que está por venir. Es decir, nosotros como hijos de Dios sabemos que lo que está por venir está en potestad de Dios, y Él sabe nuestro devenir, y Tal Él ya cual. nos tiene marcado. Pero yo ahí te voy a corregir en algo, no es una respuesta humana, la astrología es una respuesta diabólica. No es el instrumento es racional, aparentemente matemático, entre comillas, pero la astrología es el instrumento que utiliza el diablo para engañar a la gente. Porque nosotros no tenemos que consultar a ningún astrólogo. Veamos lo que pasaba en Babilonia, cómo Dios condena a los contempladores de las estrellas que no sirvieron para nada, porque Babilonia se cayó a pedazos y fue destruida por Dios, ¿sí? O sea, si Dios condena algo, no hay que discutirlo directamente. Está condenada desde todas las escrituras, todos los pasajes que hablan los contempladores de las estrellas, Dios los condena, los echa, ¿sí? Nosotros cuando tenemos un problema le tenemos que ponernos de rodillas y preguntarle a Dios. El futuro de nuestra vida está en las manos de Dios, no en las manos de ningún astrólogo que además hace mucha plata con nuestras necesidades, ¿sí? A ellos es al único que le va bien, lo insisto. A ellos es a los únicos que le va bien, ¿sí? Bueno, veamos qué pasa si son seres animados. Voy a tener que dejar de decir ciertas cosas porque me está pasando de todo últimamente. Estamos contra los testigos. Vengo de una semana bastante cargadita, digamos, ¿sí? Pero bueno, hay que seguir diciendo la verdad, ¿sí? Nosotros, los cristianos, hemos sido llamados a decir la verdad, ¿sí?
Entonces no sería el astro que te está influyendo. No, son directamente los demonios que están molestos, ¿sí? Están molestos, pero no importa, nosotros tenemos que seguir sirviendo. Lo que quiero decir es que no hay que llamarle a las cosas y bueno, pues no. Acá, detrás de la astrología, está el ser más viejo después de Dios que existe en la humanidad, que se llama Satanás, ¿sí? El primer apóstata, el primero que dejó de creer en Dios. No hay ninguna otra cosa que esa. No hay ni cuestiones matemáticas, eso es toda mentira, ¿sí? Y no lo digo yo, ahora vamos a ver cómo lo defiende Taciano eso, en el siglo II, lo escribe. Bueno, ahora, ¿qué pasa si son seres animados, si tuvieran inteligencia? Los astros, ¿no? Ojo, que acá está la hipótesis de que detrás de Marte está el Dios. Y para los padres de la iglesia esos dioses no existían, eran los demonios que se escondían detrás de esos dioses. ¿Y para qué? Para recibir adoración, porque cuando iban a consultar al templo de Delfos y hablaba Apolos a través de una pitonisa en trance, el que hablaba no era Apolos, pero no solo iban a consultar por lo que le iba a pasar a la persona en forma individual, iban a consultar si ganaban o no ganaban una guerra. ¿Sí? Entonces insisto con la pregunta, ¿dónde están esos dioses hoy? ¿Siguen estando en el Monte Olimpo? Todos los panteones de todas las religiones de dioses, ¿dónde están? ¿Tienen realidad ontológica? ¿Existen por sí mismos? ¿Sí? ¿O no son más que los nombres que se han puesto los demonios a lo largo de los siglos para seguir engañando a la gente? Eso lo dice Justino, eso lo dice Tertuliano, eso lo dice Cipriano de Cartago en distintas obras. ¿Sí? No puedo creer como haya cristianos hoy que no lo entiendan de esta manera. Me cuesta. Que tal vez Sí. la iglesia no se ha expedido enérgicamente. Bien. Entonces, discúlpeme si hay algún católico, pero la iglesia católica no se ha expedido fuertemente respecto de este tema. Entonces se forma lo que se llama un sincretismo religioso. Nosotros tenemos los gobernantes de todos los países que tienen una pitonisa, una divina, a lo mejor. Tal cual. Entonces, voy a decir, ¿cómo el mismo tiempo que hoy tiene un Te Deum en la catedral, después tiene una pitonisa paralela? No entendió nada o nadie se lo dijo. Pero si vos vas por la calle Cusco, enfrente de San Sebastián, Abajo está el... los lugares de astrología y de Tarot. Ahí es impresionante. Impresionante. Ahora, ¿Y cómo no pueden de alguna manera la curia pedir que no se habiliten esas cosas? Por lo menos en la cercanía. Para mí sería cortarle la libertad. Claro. Vos tenés que darle a la gente un conocimiento para que pueda decidir ella si eso es libertad o no. Vos no podés tener un pensamiento de que una piedra pueda influir en tu voluntad. Que esa piedra o con otra en combinación produzca las mareas, todas esas cosas sí, estamos estudiando, pero no nos olvidemos que antes de la astronomía, que es la que estudiaron, estaba la astrología, pero ¿cuánta gente sabía algo de astrología? Se guiaba por lo que le decían unos cuantos que más o menos tenían una educación y aprovechaban en ese tiempo y aprovechan ahora, pero no queda, para mí que la astrología no existe, la reconozco como algo que estudiaron o pudieron hacerse orientarse para estar en el mar, todo por las estrellas. Sí, un estudio que nos da de ver cómo se cultivan en el campo sin saber nada. Claro, Cuando eso es astronomía. Claro. La astrología es la de Orangel y los 12 del cielo. Sí, no sé, de algunos más. Sí, de algunos otros más que ejercen, pero en todo el mundo, ¿no? Hay, como bien dice el pastor, si los presidentes de cada país consultaran a Dios cada vez que toman una decisión, leyeran la Biblia, muchos de ellos juran por las Sagradas Escrituras, aunque ahora se puede sacar, podemos jurar o no, es optativo acá en Argentina. Muchos ya juraron, ¿no? Muchos leen la Constitución que habla de Dios como fuente de toda razón y justicia. O sea, a veces juran frente a dos constituciones, la nacional y la Biblia, y no respetan ninguna de las dos. ¿Sí? Entonces, sí, lo voy a decir, Macri trae al Ravi Shankar acá a la Argentina, y no soy ni macrista, no me interesa porque no hago política yo. Ravi Shankar no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Sí? Menem era musulmán y juró por... o sea, hemos tenido casos en Argentina donde no se ha respetado ninguna de las dos constituciones para mí, o testamento vamos a llamarle.
El testamento mayor, que es la Biblia, y la Constitución de la Argentina. En Inglaterra, sin ir más lejos, murió la reina ahora. Sí. Ellos tienen la piedra filosofal. Sí. Y la veneran en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Por temor a que la rompieran, Churchill pone 10 guardias especiales Sí. que retiraron la piedra y la llevaron a un lugar oculto. Esa era la piedra de la buena fortuna, que ellos tocaban y les daba bendición, les proveía dinero, les proveía salud. Estamos hablando de la cuna del Evangelio. Sí, sí, sí. No, y aparte... Lo peor de todo Sí. es que crean que la reina es algo divino llegado de Dios. Sí, bueno, hoy me asombraba que le hablaban de la soberana. Repito, el único soberano es Jesucristo acá. No hay un ser humano que sea un soberano, ¿sí? Hoy hablaban de la soberana. Bueno, no me quiero detener en esto, porque aparte Inglaterra fue la cuna de la masonería, digamos, ¿no? Así que no quiero, porque podría decir otras cosas, pero nos vamos un poco de tema. Luis. No, yo quería solamente mencionar que, bueno, que en realidad todos los seres humanos tenemos creencias que son verdaderas o no, y a veces las tenemos justificadas y a veces no, digamos, ¿no? Y lo que pasa en la mayoría de estas cuestiones es que la gente no tiene una justificación para lo que cree. Exactamente. Es decir, en ese sentido también pasa con cristianos. A veces los cristianos no tenemos justificación para lo que creemos, no sabemos justificar por qué creemos ciertas cosas. Las damos por sentado, no nos cuestionamos algunas cuestiones, así como estas personas tampoco se cuestionan si el astro está influyendo en su vida, o si tiene voluntad, o si tiene intencionalidad, digamos, ¿no? Por eso es bueno conocer esto, para traer luz a otros, digamos. Y fíjense que necesitamos de un no cristiano como Plotino para refutar la astrología. Porque lo mismo que decía el pastor, no encontramos materiales que los propios cristianos hayamos producido para contrarrestar esto, ¿sí? Y a mí me viene re bien Plotino, a pesar de que no era cristiano, ¿sí? También existieron cristianos que refutaron la astrología, hoy vamos a ver el caso de Tasiano, pero no son tan consistentes los argumentos, ¿sí? Vamos con esto. ¿Qué pasa si son seres animados ahora, si tienen intencionalidad? Entonces, ¿qué dice Plotino? Obran en forma predeterminada y deliberada. O sea que nos quieren hacer el mal algunos y algunos nos quieren hacer el bien. Ahora, ¿cuál sería la razón de eso, no? Bueno, son seres divinos que moran en la religión divina. Esta es la posición que va a adoptar Plotino. Y acá los cristianos nos apartamos de Plotino. No creemos que los astros sean seres divinos. Creemos que los astros fueron creados por Dios, ¿sí? Acá nos apartamos de Plotino. Muy bien. Pregunta, dice Plotino. ¿Qué le han hecho ciertos hombres para que ellos decidan castigarlos con todo tipo de sufrimientos? Claro, porque si son seres animados, tienen intencionalidad. Obran en forma deliberada y premeditada. Entonces Plotino se pregunta con cierta lógica. ¿Qué le hicimos nosotros, los del signo de Leo, para que este mes no vaya todo mal? ¿Sí? ¿O qué le hicieron otros? No tiene ningún sentido esto, preguntarse eso, ¿no? Bueno, pobreza, enfermedad, fealdad, vicios, todo esto generan los astros. ¿Qué les hemos hecho nosotros? ¿Qué han hecho otras personas para que ellos decidan premiarlos? Porque recuerden que mientras que al que está en signo de Leo hoy le va mal, el mes que viene le va bien. Y al mismo tiempo al que le va, el planeta que influye para que a uno le vaya mal, al mismo tiempo le está influyendo para que a otro le vaya bien. Porque esto es, piensen en el círculo del zodíaco, cómo se va moviendo. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es la razón filosófica de todo esto? ¿Cómo puede ser, dice Plotino, qué le hemos hecho nosotros para que nos vaya mal y qué le han hecho otros para que le vaya bien? ¿Sí? Y además otra cosa. Son seres divinos, dice Plotino, no influyen en la vida de los seres humanos. Vamos a ver por qué. Muy bien. Si los astros, dice, actúan voluntariamente, entonces son realmente malos y se deleitan en la maldad. ¿Sí? Y esto es, para Plotino, es incompatible con su naturaleza divina, porque para Plotino los astros carecen de alma irascible apetitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen pasiones, no están sujetos a pasiones. Los seres humanos tenemos un alma irascible apetitiva, porque quiere decir, estamos sujetos a las pasiones, ¿sí? Hacemos malas cosas a veces, ¿no? Pero los astros no, porque son seres divinos, dice Plotino. Ya dijimos que nosotros nos apartamos de esa concepción de los astros como seres divinos, pero nos sirve para quedarnos en la otra concepción.
que los astros no tienen alma apetitiva y irascible, porque tampoco son seres inteligibles, no son entidades que tengan intencionalidad, son entidades, si se quiere, mecánicas, que han sido creadas por Dios con una función determinada. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Si los astros actúan de forma involuntaria, y ahí es justamente compelidos por los lugares y configuraciones del zodíaco, entonces no hay una determinación de tipo moral, sino de tipo mecánica. Esta es la idea de los astros no tienen voluntad, sino que actúan en forma involuntaria. Y forma involuntaria quiere decir en forma mecánica. ¿Sí? Aún así cabe la pregunta, si actúan en forma mecánica, ¿por qué benefician a uno y perjudican a otros? Porque aún así cabe la misma pregunta. ¿Qué está detrás de esa ley? ¿O qué o quién está de esas leyes mecánicas que hacen que en un momento favorezca a uno y en el mismo momento que favorece a uno perjudica a otro? ¿Sí? Pero lo que pasa es que es muy sencillo. El cristianismo te exige un comportamiento, un cambio de vida. Con esto vos haces cualquier cosa porque total no depende de tu comportamiento. Tal cual. De afuera. Tal cual. Entonces, es una maniobra distractiva, en última instancia, esto. Tal cual. El tema del zodíaco. Tal cual, es una maniobra distractiva. Te separa, te distrae del verdadero Dios y te acerca al otro, digamos. El diablo se viste de ángel de luz. Exactamente. Algo parecido a la verdad que te seduce. Exactamente, tal cual. Yo, por ejemplo, el otro día le comentaba a ella, en peleo, yo voy a dibujo, ¿no? Y a veces salen los temas religiosos, o sea, uno tira lo que puede, cuando puede. Y más de una vez, bueno, vos todo depende, vos lo ves todo por ese lado, eso es para el que cree, qué sé yo, que esto, que el otro, ¿no? Entonces como que no aceptan, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser que esa gente que le cuesta creer en un Dios, de pronto el otro día la profe comenta, dice, ay, me llamó con una amiga, la está pasando mal, y yo le dije, bueno, le iba a hacer la carta astral, que se La va a pasar peor. ¿Cómo pueden creer en eso y negar terminantemente el otro, que de pronto no lo acepte, pero que no lo contradiga? Claro, bueno. O sea, ¿por qué puede ser más fácil creer en una cosa tan ilógica? Por lo que vos dijiste antes, porque no te lleva a ningún compromiso y cambio de vida. Yo puedo creer en cualquier cosa, igual no me implica ningún cambio de decisión ni nada. Hay astrólogos que te dicen, este mes no salgas, quédate, guardate. No sé si saben eso. Y hay gente que se queda y se guarda porque los astros no la favorecen, ¿sí? Bueno, llegamos a ese nivel de dependencia, lo digo de vuelta, del demonio, ¿sí? Yo puedo comentar Sí. una anécdota. Un amigo de mi hijo no le va bien y sus cosas, ¿no? Entonces fue a ver a las famosas personas que leen, sentadas. Amigo de Federico. Sí. Y Federico, vos lo ves que está muy bien después de todos sus problemas. Tuvo un problema serio psiquiátrico. Y se encontró con este chico y él, no, porque vos, Federico, tenés que ir porque el problema psiquiátrico de mi hijo fue porque falleció el papá. Entonces, estuvo en tratamiento. No, porque vos tenés que ir a ver a esta persona, qué sé yo. Tanto me insistió que él venía y me dice, ¿sabes qué? Me dice tanto. Llegó un momento en que yo le dije, alejate, porque una noche no pudo dormir. Una noche, y me dice, sentí algo bastante malo, bastante feo. Y yo creo realmente que esta persona lo estaba acercando a cosas demoníacas. Sí. Tal cual. O sea, el que yo por eso le digo a otra persona, decir, también está loca. No, realmente creo porque él estaba muy bien y ahora sí, bueno, no está yendo con el chico, duerme bien, una noche la pasó muy mal. Se levantó y dijo, la pasé muy mal. Bueno, bien. Bueno,
vamos a ver cómo sigue Plotino. Los astros son seres divinos. ¿Sí? Ya dijimos que nosotros creemos que son seres creados por Dios, que no son seres divinos. Pero en la lógica de Plotino, si son seres divinos, carecen del alma irascible apetitiva, es decir, no pueden dispensar males a los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente al ser seres divinos, ligados en la perspectiva de Plotino a lo uno bien, que es el principio del que parte toda la filosofía de Plotino, no podrían dispensar males a los hombres. ¿Sí? Por lo tanto, lo que dice Plotino, que al ser dioses sensibles, no tienen un alma irascible apetitiva, tienen un alma lo que él llama contemplativa. Los astros se dedican a contemplar a lo que está por encima de ellos, que es lo uno bien, lo que nosotros llamaríamos Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si bien están compuestos de materia, no está el mal presente en ellos. Los astros, y si no está el mal presente en ellos, no pueden dispensar el mal a otros. ¿Sí? Muy bien. Que los astros, dice Plotino, tomen de naturaleza material, tomen decisiones morales, como si tuvieran voluntad. Además, no forma parte de su naturaleza ontológica. Y miren cómo lo escribe. Y que en los dioses sensibles para Plotino, insisto, son los astros, pese a la presencia de materia, no está presente el mal, quiero decir la maldad característica de los hombres. Entonces, resumiendo, los astros carecen de alma irascible apetitiva, por lo tanto no están sujetos a pasiones. Como son seres divinos, obran el bien, en todo caso se relacionan con lo uno, contemplan lo uno que es lo superior. Por lo tanto, no pueden hacerle dispensar mal a nadie. ¿Sí? Muy bien. ¿A dónde pertenecen los astros? Dice Plotino, al ámbito superior, y por lo tanto son invariables por naturaleza. ¿Qué quiere decir que sean invariables? Que no están sujetos a ¿qué? A cambio. Y por lo tanto no pueden dispensar ni bien ni mal. ¿Sí? Muy bien. No están sujetos a pasiones ni a capricho, como si nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Muy bien. Si los planetas cambiaran de estado de anímico de acuerdo al paraje de su recorrido, y acá viene lo que dicen los astrólogos, se deleitan cuando están en su centro, se entristecen o se vuelven inactivos cuando declinan, se enfadan cuando se levantan, cuando están en su orto, ¿cuáles serían las consecuencias? Que todo estaría sometido a la indeclinable voluntad de los astros. ¿Sí? Por lo tanto, no sucede esto. ¿Por qué? Porque los astros no están sujetos a pasiones ni cambian de voluntad por capricho, porque son entidades divinas. Para nosotros no son entidades divinas, son entidades creadas por Dios, pero no tienen ni guardan ninguna relación con los hombres más que aquella que afecta al aspecto somático o exterior. ¿Sí? No son los planetas los que nos dicen a nosotros cómo tenemos que vivir, qué decisión que tenemos que tomar. ¿Sí? No tienen intencionalidad. Muy bien. Veamos. Y esto es lo que decíamos, el absurdo de pensar que un planeta al mismo tiempo se entristezca, se enfade y apacigüe. Esto es lo que pasa en el siglo del zodíaco, de acuerdo a donde caiga la rueda, que ahora vamos a ver. Por ejemplo, si los cambios de posición de los astros producen modificaciones en el estado anímico de los mismos, esto si lo pensamos en términos de intencionalidad, que tienen intencionalidad, y en los bienes que otorgan, dándoles a unos signos beneficios y a otros perjuicios, entonces cada astro experimentará todos los estados anímicos al mismo tiempo, ya que para unos estará en su centro y traerá alegría, para otros declinará y traerá tristeza, se enfadará para algunos y se apaciguará para otros. No hay nada más absurdo que esto. ¿Sí? ¿No puede entender? No, es que está bien porque no se entiende esto. Si no lo entendió, está perfecto. Sí, no puedo entender. Decían, no sé, no tengo ahora la fecha, es decir, cuando se convencimos que la Tierra no es el centro del universo. Ahora, la Tierra aceptaban que giraba. No. No. Pero los astros eran los que se movían. Sí, movimiento concéntrico alrededor de la Tierra. Daban la vuelta en la cabecita para interpretar eso. Sí, ahora vamos a decir, como dice usted, se va a movimiento, de pérdida de los movimientos con relación a la Tierra, están las constelaciones zodiacales. Sí, se entiende que en ese momento no había tanta gente, vamos a decir, que sabía leer o escribir. Entonces se va por
la transmisión oral, ¿no es cierto? Pero a veces eso no cubre de decir, a mí me pasaba eso porque la luna estaba acá arriba. Ahora, como está al costado, no me va a pasar. Bueno, pero... Claro, bueno, es todo muy absurdo, digamos, ¿no? Pero, de todos modos, estamos viendo la perspectiva que tiene Plotino para refutar este absurdo, ¿sí? Muy bien, los astros son impasibles. ¿Qué quiere decir? Impasible, la palabra de pasión, de patos, no tienen pasión, no están sujetos a pasiones. Por lo tanto, pasio, que es la traducción del griego, es con doble S, pasio, quiere decir padecer. O sea, los astros no tienen pasiones porque no padecen nada. Nosotros estamos sujetos, y dígamelo a mí cuando pierda Racing, tengo una pasión. Cuando pierda Racing padezco, porque pasión quiere decir padecer de algo, digamos, ¿no? Bueno, los astros no tienen pasiones, por lo tanto no padecen. Entonces, ¿qué pasa? Si no tienen pasiones, se entristecerá Saturno, Mercurio, Venus. Ahora sí, si entendemos que esos planetas tienen los nombres de los demones, ahí sí, en algunos momentos los demones van a favorecer a los que nacieron en el signo de Leo y en el mismo momento perjudican a los que nacieron en el signo del tuyo, Pablo, el de septiembre. ¿Cuál es? El de Libra. ¿Sí? Bueno, ni Pablo sabe qué signo. Bueno, claro, ¿se entiende? Y bueno, no digamos nada. Claro. Poseen todos los bienes y contemplan el mejor de los espectáculos, dicen los astros. En la lógica de Plotino, si son dioses sensibles, contemplan a lo uno, que es el creador de todas esas cosas, que es al Dios. Y ahí Plotino le está dando una significación anímica a los astros. Los astros, en el caso de que lo pensemos, que tienen intencionalidad, lo único que pueden hacer es contemplar lo mejor, no hacer daños. ¿Se entiende? Muy bien, ¿por qué? Porque carecen del alma irascible apetitiva y tienen un alma intelectiva. O sea, viven en perpetua contemplación de lo uno bien, de Dios. ¿Sí? Entonces no se alegran ni entristecen, siempre mantienen su jovialidad. Bueno, acá Plotino está utilizando la idea de la intencionalidad en los planetas para afirmar que aún si tuvieran intencionalidad, tendrían la mejor de la intencionalidad. ¿Por qué? Porque como contemplan perpetuamente el espectáculo de lo uno, siempre harían el bien. ¿Se entiende? Pero como los cristianos no creemos que tengan intencionalidad, lo que podemos decir es que fueron creados por Dios para cumplir una función dentro del planeta. ¿Sí? Y esas funciones tienen que ver con leyes que Dios estableció. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Acá viene lo que hablábamos recién. Su influjo es meramente accidental, no principal. ¿Qué quiere decir Plotino con esto? Bueno, que no repercuten sobre el ámbito moral. ¿Sí? Sí sobre el medio ambiente. El sol, ¿qué hace? Regula todas las cosas terrenas, el ciclo de las estaciones, los brotes de las plantas, los manantiales del agua, los cambios de los cuerpos, cambios en la luz, el calor, la humedad, la sequedad, el frío. ¿Alguien puede dudar de esto? Pero esto lo creó Dios. Esto lo creó Dios. ¿Sí? Lo que no creemos es que los planetas tengan que ver con esto, con el ámbito moral. No deciden la mujer que voy a tener, ni lo que voy a hacer ahora dentro de un rato, que no sé qué voy a hacer hoy. ¿Sí? No, pero sí, esto no hay ninguna duda. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, veamos. Y acá viene una pregunta que se hace Plotino que es muy interesante. ¿Cuál es la forma que tienen los astros para producir los efectos que producen? ¿Sí? Y acá viene todo el tema, el cuentito de la casa, ¿vieron? La casa 1, la casa 2, la casa 3, qué sé yo. Bueno, entonces dice, cada astro por separado produce ciertos efectos, sean favorables o desfavorables. Cuando se junta con otro, porque se juntan también, ¿sí? Entra en su casa, produce uno distinto. Porque la casa es, en realidad, el signo del zodíaco propio de cada astro. ¿Sí? Cada signo del zodíaco, cada planeta tiene su signo del zodíaco, que es su casa. ¿Sí? Muy bien. Y entonces miren lo que dice Plotino. Cuando está en su casa propia, el signo del zodíaco es más activo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos produce más bienes. Si justo tenemos el astro en nuestro signo zodiacal, vamos a tener mejores bienes.
¿sí? ¿Qué pasa cuando no está en nuestra casa? Y ahí empezamos a tener problemas, ¿sí? Y acá dice, no es verdad, dice Plotino, que la alegría de un astro y la tristeza de otro dependan de la casa en la que se encuentren. ¿Por qué un astro cuando está en una casa puede traer alegrías y cuando está en otra depara tristezas? ¿Cómo podrían probarse este tipo de relaciones? Que algún astrólogo me explique cómo podrían probarse este tipo de relaciones. Lo traemos acá y que nos explique. No le vamos a pedir pruebas empíricas de que exista la casa y todo eso porque no existe, no son enunciados observacionales. ¿Cuál sería la casa? No tenemos ni idea, ¿sí? Pero digo, que nos diga cómo se pueden probar este tipo de relaciones. Lo que pasa es que ellos lo que hicieron, originalmente con este tema de las casas, ellos posicionan los astros en el universo. Entonces, cuando está Marte cerca de Júpiter, bueno, producía determinadas cosas. ¿Qué cosas producía? Cambios en la atmósfera terrestre y demás. Entonces, como ellos lo ven como algo soteriológico, algo mágico, decían, está en esa casa y todos van a tener este problema. No, lo único que hacía era influir en las mareas, la sequía, la lluvia. Exactamente. Nada más, pero es un tema físico. Tal cual. Y eso tiene una causalidad. Claro, ellos se fundamentan en cosas puntuales que la Biblia habla, como la estrella de Belén, la aparición de la estrella de Belén. No, eso es un tema físico. Hay otro tema físico en la Biblia, la detención del sol, ¿sí? Sol detente en Gabaón y luna en el Valle de Ascalón. Eso está probado físicamente por la NASA. Entonces ellos se toman de esos parámetros, pero son parámetros físicos. Tal cual. Tal cual. Por eso estábamos hablando de que Plotino enfatiza en el aspecto exterior, ¿sí? La influencia es en el aspecto exterior o somático, ¿sí? No en el ámbito de la moralidad. Cuando ya nos metemos en el ámbito de la moralidad, tenemos que hablar de determinismo astrológico. ¿Por qué? Porque nuestras propias decisiones ya están determinadas. Nuestras decisiones, nuestro estado de salud, la pobreza, todo eso ya tendríamos que hablar de un determinismo astrológico, que en el fondo no es más que un determinismo demoníaco, ¿sí? Bueno, que es lo que los demonios han decidido para los seres humanos, no es lo que lo han decidido los astros, porque los astros no tienen un alma irascible apetitiva, ¿sí? Bueno, si todo está determinado por los astros, miren lo que dice Plotino: los hombres se transforman en piedras movidas por otro. No somos más que piedras movidas por otro, ¿sí? Los 2 errores de la astrología asignan a los astros ciertas actividades que van en contra de su naturaleza. ¿Cuáles son las actividades que van en contra de su naturaleza? Bueno, le dice que actúan en forma premeditada y generan bienes o males. Eso va en contra de su naturaleza, porque los astros son, según Plotino, dioses sensibles, entidades divinas que se relacionan con lo uno superior, ¿sí? Pero como nosotros no creemos que sean dioses sensibles ni entidades divinas, lo que creemos es que son entidades creadas por Dios que cumplen una función determinada. No se asusten por el término entidades porque quiere decir ser, pero ser no en términos de intencionalidad, ser en términos de cosas que existen, digamos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, transforman a los humanos en piedras movidas por otros y de esa manera los libra de las responsabilidades de sus actos. O sea, si ya está todo determinado, si a vos te dice un astrólogo, quédate en tu casa este mes, no salgas, sos una piedra movida por otro, en este caso por el astrólogo, que se escuda en el astro y en el signo del zodíaco, ¿sí? Muy bien, ya estamos muy determinados los seres humanos para que encima nos determinen los astros. A mí 3 días en la semana los astros me dicen que me tengo que quedar en casa, pero mi señora con un codazo me manda a trabajar. Claro, sí. A mí cuando juega Racing con River me dicen los astros que no vaya a la cancha, ¿sí? Porque nos llevan 45 partidos, o sea que hay una probabilidad de que ganemos o empatemos muy nula. Me dicen, no, quédate, vas a venir triste, cansado, vas a salir de la cancha, así que no voy. Ahora juegan con nosotros, así que quédate en tu casa. Claro, sí, me quedo. Bueno, y ahora, decime el horario, Pablo, porque siempre me pierdo con el tema de... 9 menos cuarto. Está bien, empezamos 7:30, pasa. Está bien. Porque ahora viene Plotino a afirmar ¿qué pasa? Entonces, dice, hay cosas que proceden del entorno, dice Plotino. ¿Sí? Cosas que proceden... El calor del sol, dice, produce efectos distintos según sea mayor o menor su intensidad en determinadas regiones. Esto es el aspecto somático. ¿Sí? Color de piel, tamaño, etc. Esto es el entorno.
¿sí? Tengo una idea. Se me ocurrió algo, pero no lo voy a decir, ¿sí? Y porque hay personas, viste, que tienen pelo más largo que yo, porque nacieron en otros lugares, pero eso tiene que ver con el factor genético también, ni siquiera con el entorno. Bueno, no, hay alguna cosa. Bueno, y acá Plotino hereda lo que es la famosa teoría de Hipócrates de los temperamentos. ¿Se acuerdan de los 4 temperamentos? Bueno, que la heredó después, bueno, después habló Galeno, Tinlash en nuestro día en el ámbito evangélico y demás. Bueno, que hay 4 humores o temperamentos básicos. Que cada uno de estos temperamentos está determinado por un elemento, ¿sí?, constitutivo del universo. Son los famosos 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. El que se desarrolló toda una teoría en base a los 4 elementos fue un filósofo presocrático llamado Empédocles. De ahí viene, sí, que no es que, ¿sí? De ahí vienen los famosos 4 temperamentos. Es un filósofo conocido como pluralista, porque postula más de un principio constitutivo de todas las cosas. Porque los primeros presocráticos decían, el principio de todas las cosas es el agua, Tales. Otros decían, es el aire, pero postulaban un solo elemento. Empédocles postula los 4. Muy bien, entonces, los desequilibrios en la proporción de algunos de estos elementos naturales en el cuerpo van a repercutir en la forma que los humanos vivían, actuaban y pensaban. ¿Esto quién creía? Hipócrates. ¿Sí? Que depende a cómo esté compuesta esta relación de los 4 elementos en el cuerpo, esto va a determinar cómo actuamos, pensamos y vivimos, digamos. Bueno, no. Podríamos decir que puede determinar algunos, y esto está en discusión, el aspecto de lo que llamamos los temperamentos, que el temperamento puede ser heredado, ¿sí? Algunos creen que los temperamentos se heredan y que el carácter se desarrolla, el factor genético de los temperamentos, factor ambiental tiene que ver con el carácter, ¿sí? Bueno, eso está en discusión hasta el día de hoy, algunos creen que sí, otros creen que no, pero no me interesa mucho eso. Lo que sí quería decirles es que hay temperamentos que son más fríos y temperamentos que son más calientes, por decirlo de alguna manera. El sanguíneo es más de sangre caliente, el flemático más de sangre fría, porque ¿qué predomina? Uno de estos 4. El fuego en los temperamentos más calientes. De ahí vienen todos los temperamentos, pero esto lo inventó Hipócrates, ¿sí? Ahora, a nosotros no nos interesa mucho esto. Plotino pensaba que sí. Yo creo que no tiene nada que ver esto en las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? En la combinación de estos temperamentos. Pero podríamos decir también, si aceptamos el factor heredado de los temperamentos, que algo pasa, ¿no? Que algunas personas nacen con ciertas características temperamentales distintas que otras. Hasta ahí podríamos llegar. Lo que no podemos decir es que el temperamento determine las decisiones que los seres humanos toman. Porque 2 personas con el mismo temperamento tienen y eligen vidas totalmente distintas. Pasa que el temperamento es, como dice Ana Carballeda, la marca en el origen, lo que tenés acá en la etiqueta con que naces. Lo que vos después determina quién sos es el carácter. Y el carácter es la formación del temperamento. Está bien, podemos aceptar eso, ¿sí? Pero que no hay algo que no podríamos decir, bueno, porque soy colérico, aguantame que te insulte todos los días. No, porque si no tenemos un determinismo de tipo temperamental, ¿sí? Y no lo vamos a aceptar eso. Muy bien, porque aparte, justamente lo que prueba que somos seres autónomos es el dominio propio que tenemos sobre las tendencias. Es otro regalo de Dios. Exactamente, y a eso es el argumento más fuerte que tiene Plotino. Porque aún si aceptáramos que los planetas nos influyen, ¿por qué los seres humanos nos resistimos? Porque prueba que el alma, que es, según Plotino, inmortal, es autárquica y autónoma. Es independiente, no depende de otras cosas. Bueno, vamos, sigamos. Hay cosas que proceden de los progenitores. Ya eso lo sabemos hoy, mejor que Plotino, ¿no? El factor hereditario, padres. Heredamos características externas de nuestro cuerpo. El tamaño, la forma, el color, los ojos. Decímelo a mí que no hay una generación de personas que tengan cabello hacia 4 generaciones hacia atrás. No encontramos una persona con cabello en mi familia, ¿sí? No, la altura no quería llegar ahí, pero es otro tema también, ¿no? Bueno, yo tengo conflicto con casi todo, digamos. Pero bueno, ¿ahí qué tiene que ver? Bueno, no conocían todavía la molécula de ADN, Plotino no tenía ni idea, pero ¿qué tienen que ver esto? Los astros, ¿no? Recuerden que también decían que
Ptolomeo había dicho que determinan los aspectos, los astros determinan los aspectos físicos. No, acá es el ADN el que determina los aspectos físicos, ¿sí? No son los astros. Bueno, sigamos. El carácter y la forma de pensar provienen del libre albedrío. Dimos un montón de vueltas para llegar acá, ¿sí? Ya nosotros nos habíamos dado cuenta antes, pero tuvimos que dar toda esa vuelta para llegar acá. Bueno, el carácter moral y el modo de pensar proceden del libre albedrío. Las personas son responsables de sus acciones, sean buenas o malas. ¿Sí? No es el entorno la fuerza del universo, ni el aspecto genético la fuerza de los padres. Porque también está la idea, bueno, le echo la culpa a mi viejo. Sí, no. ¿Sí? Tampoco le podemos echar la culpa al entorno. Bueno, yo nací en Argentina y por eso soy medio irascible, porque no llego a fin de mes. No, pará. Vos podés haber nacido en la China, en la familia más rica del mundo, y sin embargo ser una persona totalmente amoral. No tiene nada que ver el lugar donde nace. Sí influyen, por supuesto, las cuestiones que tienen que ver con la cultura, pero no llega a influir en las decisiones que uno va a tomar finalmente. ¿Sí? Muy bien. Y ahí viene a demostrarlo esto Plotino. Radicales diferencias que existen en los seres humanos. ¿Por qué? Porque el alma es autárquica. ¿Qué quiere decir autarquía? Que tiene dominio sobre sí misma. ¿Sí? Porque el dominio del alma lo ejerce el ser humano en el ámbito de la interioridad. Y el hecho de que nos resistamos a las tendencias negativas y apetitos desordenados prueban justamente que los astros no lo determinan todo, sino que nosotros como seres autárquicos, autónomos, podemos decidir y determinar qué queremos hacer mañana a la mañana. No depende de los astros, ni dónde caiga el signo del zodíaco, ni la casa, ni nada de eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Lo que decía recién, sí. Se nota que no estás casado. O estás casado. Bueno. Me escribiría algo para mañana, pero te bueno, en mi casa todo está determinado por mi esposa, ahí sí. Pero bueno, fuera de casa ya la cosa... Ya. Y la de todos los que están casados. Claro, también. Bueno, recuerden que estoy hablando solamente del aspecto filosófico del tema, porque en el libro hay otros capítulos que hablo de lo que pensaron algunos padres de la iglesia, que no lo vamos a exponer hoy. Hablo también de las mentiras que dicen los astros. Hay un capítulo que le dedico a qué son las estrellas en la Biblia, el uso de las estrellas en la Biblia. Hay 6 capítulos distintos. Pero el que estamos hoy nada más es el aspecto más filosófico del libro, ¿sí? Porque bueno, estamos en un café filosófico, pero el libro habla de otras cosas también, ¿sí? Para que lo sepan. Bueno, y esto, acá hay otra cosa, el noble linaje de los hijos nacidos de padres ilustres no puede ser causado por influjo astral. ¿Por qué? Dice Plotino. El linaje de los hijos pertenecientes a la nobleza, ¿sí?, no puede ser causado por influjo astral. ¿Por qué? Porque este linaje preexiste en los progenitores antes de la determinación astral. O sea, que uno va a pertenecer a la nobleza, eso tiene que ver con el factor cultural, no tiene que ver con los astros, porque forma parte de la forma en que los hombres han querido asociarse, digamos. Eso lo han decidido los hombres, no los astros. Que en Inglaterra exista la monarquía y acá exista una república, ¿qué tienen que ver los astros? Eso tiene que ver con el aspecto cultural. Cómo los hombres han querido asociarse entre sí. De hecho, pasamos de sociedades esclavistas, sociedades feudales, a sociedades capitalistas. ¿Tiene algo que ver los astros? No, han sido los hombres, los intereses de los hombres, lo que han construido esta forma de ser social. Si el linaje se transmite por herencia, entonces preexiste la determinación de los astros. Porque el linaje se transmite por herencia. Uno sabe que se muere un rey y le va a subir, ¿qué va a suceder? El hijo. ¿Y eso lo determinaron los astros? No. La forma cultural de asociación que determina que el linaje de la nobleza, a muerte del padre, le sucede el hijo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no pueden deparar los caracteres, las ocupaciones y la maldad de carácter, los astros. No determinan el carácter. Ser amable o desamable, prudente o imprudente, obediente o desobediente. No determina las ocupaciones, ser gramático o geómetra, un experto jugador de dados o un inventor de casas. Esto lo ponen los ejemplos Plotino, pero acá le pueden poner lo que ustedes quieran, acá lo cambian como quieran. Ser pastor o verdulero,
es independiente. No determina la maldad, ser ladrón o delincuente. ¿Se entiende? Bien. Estamos muy atrasados de vuelta. Estamos un poco atrasados de vuelta. Pero vamos a ver si hacemos un poco el esfuerzo. Perspectiva filosófica de Plotino. ¿Por qué es importante la perspectiva filosófica? Bueno, para que entendamos un poquito desde dónde construye Plotino la crítica hacia la astrología. Para Plotino existe lo que él llama el alma universal. ¿Qué es el alma universal? Es la que creó todos los seres del universo. El alma universal, en el esquema de Plotino viene lo que él llama lo uno, que es el principio inengendrado, como si fuera Dios para nosotros. A partir de lo uno surge el nous o el intelecto como procesión interna de sí mismo, como emanación de lo uno, y a partir del intelecto surge lo que él llama el alma universal. Ahí tenemos los tres elementos que los cristianos utilizamos para explicar después la doctrina de la Trinidad. Lo uno sería Dios, lo que procede de lo uno es el Hijo, el nous, el intelecto, y el alma universal sería lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Muchos cristianos utilizaron el esquema plotiniano para explicar la doctrina de la Trinidad. O sea que Plotino hasta influyó también, no se olviden que es un pensador extraordinario, digamos, influyó en muchas áreas también del saber. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el alma universal procede ¿de dónde? Del intelecto. El intelecto es la segunda hipóstasis, lo que procede el intelecto de lo uno, y del intelecto procede el alma universal. Es el alma universal la que, dice él, creó todos los seres vivos del universo y demás. Puso en orden los seres. Es de naturaleza diferente y de mayor valor que los demás seres. Existe desde siempre. ¿Sí? El alma universal es la que crea los animales, los astros, etc. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el alma universal es la causa de todas las cosas. Principio unitario que abarca a todos los seres. Todas las cosas son una parte del alma universal. Nosotros sacamos el alma universal y ponemos a Dios. Todas las cosas son creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No una parte de Dios. Acá nos alejamos de Plotino también. ¿Se entiende? Porque Plotino en esto se cae en qué cosa. En el panteísmo, digamos, ¿no? Que todo es una parte de ese principio que sería lo uno, caemos en el panteísmo. Nosotros somos creación de Dios, no una parte de Dios. ¿Sí? Muy bien. Todas las cosas están interconectadas. ¿Sí? Los seres racionales y astros participan del alma intelectiva que lo liga a lo uno bien. O sea, se ve que los seres racionales, nosotros y los astros, participamos de ¿qué? De esa relación que tenemos con el principio superior, con Dios, con lo uno bien. Por lo tanto, los astros no pueden deparar males a los seres humanos. ¿Por qué? Porque su relación, al tener un alma intelectiva, su relación es directamente con Dios. No es con los seres humanos. Entonces, la causa de los males, va a decir Plotino, miren que lo ponen, algo que después lo va a decir Thomas Hobbes en el Leviatán. Se dan la diversidad y diferencia entre los seres sensibles, en el egoísmo o provecho propio, en la lucha por imponerse. ¿La causa de los males reside en quiénes? ¿En la influencia de los astros? No, en la lucha por el reconocimiento, en el egoísmo del ser humano, en querer ser mejor que el otro, en pisarle la cabeza al otro para tener reconocimiento. Es lo que el Leviatán llama, el Thomas Hobbes en el Leviatán dice que el hombre es lobo para el hombre. Acá no son los astros los que me dijeron que mañana agarre y me ponga a predicar en el lugar de Pablo. Lo haría mal igual. Lo haría mal. No, acá yo quiero ocupar el lugar de Pablo. Pichón Rivière lo explicaría, ¿no? Este psicólogo social hay un usurpador en todo el grupo humano. Quiere ocupar el lugar del otro. ¿Sí? Y la usurpación tiene que ver con el egoísmo del ser humano, con el pecado. Nosotros lo llamamos pecado. ¿Qué tienen que ver los astros acá? No hay ningún astro que me diga pegarle al otro, ocupar el lugar de aquel, hablar mal de aquel. ¿Sí? Entonces, esto que los filósofos de la política van a decir, entre ellos Thomas Hobbes, por supuesto, que el hombre es lobo del hombre, es lo que caracteriza la maldad de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, ¿en qué ámbito se encuentra la maldad? En el ámbito del dominio de la interioridad. Nosotros elegimos hacer el mal, no es que ninguna fuerza nos lleva a hacer el mal. Y voy a decir algo más, ni Satanás nos lleva a hacer el mal, ¿eh? No le adjudiquemos a él las cosas malas que hacemos nosotros. Él nos puede tentar, nos puede seducir, pero la decisión la tomamos nosotros.
¿Sí? Bien. Entonces, las almas son, dice Plotino, responsables de sus elecciones, ya sean buenas, virtuosas o viciosas. Entonces va a hablar de ¿qué? De la autonomía del alma. Y va a decir algo muy importante, que el alma tiene rasgo de principio. Y acá nos apartamos de Plotino. Son inmortales y eligen libremente su camino. Bueno, nos apartamos de Plotino porque nosotros creemos, los cristianos, que el alma, Dios creó al ser humano, ¿sí? Pero que el alma no es inmortal de suyo. Recuerden la diferencia entre creer que el alma es eterna a creer que el alma fue creada para la eternidad. Si el alma fuera eterna por naturaleza, no necesitamos de Dios. ¿Se entiende? Como creía Plotino, el alma, al ser eterna, no necesita ningún principio. De hecho, surge de ese principio superior, digamos. Pero como los cristianos creemos que Dios creó al hombre y sopló en él aliento de vida, hay un principio. Por lo tanto, si hay un principio, no hay eternidad en el alma. Lo que Dios hizo es poner en el corazón humano sentido de eternidad. Y nos creó para la inmortalidad. ¿Se entiende la diferencia? El alma no es eterna de suyo, como pensaba Plotino, Pitágoras, los órficos, Platón, etc. Pero sí nos creó para la inmortalidad. Porque si el alma fuera eterna, tendría la causa de su existencia en sí misma y no en otro. Pero nosotros los cristianos creemos que el alma, el ser humano entero, fue creado por Dios porque tiene la causa de su existencia en otro Dios, no en sí misma. ¿Se entiende la diferencia? Ojo, porque esto hay que aclararlo porque a veces no se explica bien. Se entiende mal. ¿Sí? No somos seres eternos. Pues si fuéramos seres eternos no necesitamos de Dios directamente. ¿Para qué lo queremos a Dios? ¿Sí? Ojo con esa diferencia. Pero Plotino sí pensaba eso. Ahí nos apartamos de Plotino. ¿Se ve? Bien. Porque aparte Plotino creía en la reencarnación. Entonces necesariamente el alma era inmortal. Porque ya había preexistido. ¿Sí? Bueno, entonces, los seres humanos somos responsables por nuestras buenas acciones o decisiones. En cada alma está el poder de marchar hacia la plenitud o el quedarse hundida en las pasiones y los vicios, ya que por naturaleza toda alma es autártica y autónoma. Sáquenle lo que dije recién y esto es brillante. Está en nosotros marchar hacia la plenitud o quedarnos hundidos en los vicios. La plenitud para nosotros es el reino de los cielos. ¿Está en nosotros querer consagrar nuestra vida cada día más a Dios o tener una vida mediocre, digamos? No tiene nada que ver los astros. En eso somos todos responsables nosotros, ¿sí? Por eso vamos a ver cristianos que tienen crecimiento espiritual y cristianos que se quedan ahí. Por eso Pablo va a decir, unos son carnales, porque uno dice yo soy de Apolo, otros no entendieron nada, o sea, ¿sí? ¿De qué depende eso? De nosotros, ¿sí? Muy bien, ¿qué enseña la Biblia rápidamente sobre los astros? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de memoria y el Hijo del Hombre para que le visite. Le has hecho un poco menor a los ángeles. Que los ángeles lo coronaste de gloria y honra. Los astros son creación de Dios. No son dioses sensibles como pensaba Plotino, no son entidades divinas como pensaba Plotino, ni deben ser adorados. Son colaboradores de Dios en el orden y equilibrio de la naturaleza. Ojo que colaboradores es un antropomorfismo, ¿no? No digo que son colaboradores porque piensan y tienen inteligencia y dicen, che, Dios, ¿qué hacemos? No. Colaboradores en el sentido que Dios los... No, pero hay que explicarlo esto. Porque Dios los creó con una función y puso las leyes para que actúen de esa manera, ¿sí? Pero bueno, en ciertas entidades son colaboradores. No tienen alma, Dios los hace actuar conforme a la ley que estableció para cada uno. Esto es lo que enseña la Biblia sobre los astros. Muy resumido. Hay un capítulo que le dedico a a las estrellas, ¿sí? Pero bueno, para no... Por ahí sería bueno cambiar la palabra colaborador. Porque el colaborador es aquel que dispone de su voluntad. Claro, exactamente. Por eso dije colaborador, es un antropomorfismo, dije. Sería como más elementos útiles. Son elementos útiles que Dios utiliza para ciertas cosas. Sí, por eso no, pero ya lo desligamos de la idea de... Bueno, Dios creó las estrellas, el sol y la luna. Todos fueron creados por Dios. Como señales para marcar el paso del tiempo, el ritmo de la temporalidad. Por medio del cambio de estaciones se puede mantener el equilibrio natural en distintas regiones de la Tierra y demás. El uso de las estrellas en la Biblia es muy significativo y reviste aristas escatológicas,
y de otra naturaleza también, que está en el libro, pero yo no puedo, para no avanzar mucho, porque aparte más bien quería más centrarme en la crítica de Plotino, en la parte más filosófica, ¿sí? Muy bien, pero ahora quiero hablar de este apologista griego, Tasiano, el sirio, ¿sí? Escribió una obra, el Diatacerón, fue discípulo de Justino, el primer filósofo cristiano, que nació en el 100, murió en el 165. Tasiano fue discípulo contemporáneo de Plotino, pero luego se apartó de la iglesia, no de la iglesia porque no existía la iglesia, digamos, se apartó de esa tradición de Justino y se terminó cayendo en una herejía, digamos, ¿no? Pero bueno, la parte que nos interesaba a nosotros hoy todavía estaba dentro del cristianismo, lo de Tasiano, dentro de... Pobre, porque se murió su maestro Justino y Tasiano se desvió, ¿sí? Pero bueno, no hay que condenarlo tampoco por eso. Veamos la hora esta. Los demonios están detrás de las predicciones astrales. No anda con ninguna... No se pone en duda. Miren cómo empieza. Los que fijaron en una tabla de helado o destino de cada persona fueron los demones. Demon es la traducción latina de daimon, en griego, ¿no? A ese daimon que Sócrates decía que tenía uno que le hablaba y tal. Bueno, al ser expulsado de la vida del cielo, pusieron como primer elemento de su tabla de helado la descripción de los animales. Vieron que en el círculo del zodíaco la mayoría son animales, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Tasiano? Los expulsó Dios del cielo, a los demonios, ¿sí? Entonces, llegaron acá y pusieron como primer elemento de su tabla de helado la descripción de animales, ¿sí? El término zodíaco quiere decir justamente rueda de animales. ¿Estamos bien? Analicen el argumento de Tasiano, a ver si les parece sólido o no, ¿eh? Ahí tenemos la rueda de los animales, de casi todos los animales. Bien. Los demones tuvieron como compañeros a los animales luego de ser expulsados del cielo, ¿sí? Por eso los pusieron como fundamento del zodíaco. ¿Cuál fue la razón? Dice, para hacer creer a los hombres que todavía vive en ellos el cielo y que pueden determinar sus vidas. ¿Siguen el análisis? Para justificar de manera racional, por su colocación en las estrellas, su conducta irracional y su dominio sobre la tierra. O sea que los que crearon la tabla del hado, ¿quiénes fueron? Dice, los demonios. ¿Con qué finalidad? Para hacer creer que ellos son los dueños de la tierra y de alguna manera creerse en la tierra lo que no pudieron ser en el cielo, porque los demonios fueron expulsados del cielo, digamos, ¿sí? Pusieron los animales como un instrumento de dominación, ¿para qué? Para regular la vida de los seres humanos. O sea que los que crearon de alguna forma la astrología fueron los demonios, para decirlo más simple, ¿sí? Muy bien. Los demones le hacen creer a las personas que su destino depende de cómo gire la rueda. En realidad, son ellos los que le ocasionan la mayoría de los males. O sea que no depende de cómo gire la rueda, sino que son ellos, dice. Entonces, la astrología, dice Tasiano, es el instrumento racional que utilizan los demones para manifestar su deseo de dominio sobre los seres creados por Dios. O sea que la rueda de los animales fueron creadas por los propios demones para seguir dominando o dominar en la tierra lo que no pudieron hacer en los cielos, ¿sí? Con la finalidad de recibir adoración por sus supuestos favores. Claudio, una pregunta. Sí. No sé si tendrás el dato, Rey. ¿Quién fue el primero que hizo la rueda de los animales? Bueno, no, eso viene ya de los babilónicos. No hay un dato del autor preciso, digamos, ¿no? No viene de los primeros siglos. No. O sea, viene antes de Cristo, por supuesto. Sí. Inclusive hay dos astros más que los sacan para que dé 12. Exactamente. Ofiuco y Cetus no son astros, son constelaciones zodiacales. Los eliminan del zodiaco, si no tendríamos que hablar de 14 signos zodiacales. Y ya la rueda no sería de 360 grados, de 30 grados por cada signo, sino que tendríamos que hablar... 30 grados por cada signo son 2 horas, porque el día tiene 24 horas. 2 horas de dominio que tiene un astro
cuando está en su casa y favorece a cierto signo zodiacal. Pero entonces nosotros tenemos que hablar de cuántos signos, cuántos signos zodiacales, de 14. Lo que pasa es que lo justifican diciendo que en realidad Ofiuco y Cetus están muy poco tiempo con relación a la Tierra. Algunos creo que son 1 hora, otros son 2 días, entonces no influyen demasiado, y los han eliminado. Pero en realidad son 14. ¿Sí? Eso también está en el libro de que escribí sobre el tema de los astros. Bueno, veamos. Distintas situaciones que atraviesan los seres humanos. La salud, la condición económica, de carácter, dicha o desdicha, se deben al accionar de los démones que fijaron la ley inexorable del horóscopo. Bueno, el horóscopo saben qué significa, el que observa la hora, ¿no? Son ellos los encargados de manejar la vida de los seres humanos a su antojo. Entonces, más que determinismo astrológico, deberíamos hablar de determinismo demoníaco. Recuerden que detrás de los nombres de los astros están los famosos nombres de los dioses, que ya aplicamos, que para los primeros cristianos los dioses no existían como tales, porque justamente lo primero que tuvieron que demostrar los cristianos es que existía un solo Dios. Entonces el primer argumento en contra de la pluralidad de dioses se conoció como el argumento topológico, que no puede haber 2 dioses que abarquen la plenitud de todas las perfecciones, porque el segundo Dios quedaría subsumido en el primero. Si existen 2 dioses que abarquen la plenitud de todas las perfecciones, ¿para qué queremos 2? Con uno solo ya está. ¿Sí? Aparte, ¿en qué lugar estarían los 2? O sea, ¿pueden existir 2 eternidades coexistentes al mismo tiempo? Imposible. ¿Sí? Claro, ¿dónde empieza el dominio de uno y dónde termina el otro? Eso se llama... Bueno, pero lo que quería decir es esto. Vayamos. El círculo del zodíaco es obra de los dioses démones, dice Tasiano. Porque Tasiano astutamente asocia a los demonios a los dioses. Insisto, los dioses, los planetas tienen nombre de dioses. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Y es muy interesante. Estos demonios alternan su poder. ¿Qué quiere decir esto? El que ahora vence, dice Tasiano, es decir, el demonio que ejerce su dominio sobre un planeta, luego pierde su luz y es vencido por otro. Esto explica la suerte o desgracia por la que atraviesan las personas. O sea, no es que nos va bien o mal porque nuestra casa entró en tal cosa, sino porque los demonios favorecen en algún momento a unos y en otro momento a otros. Y en algunos momentos perjudican a uno y en otros momentos a otros. ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno va a consultar la suerte a una de estas personas, le está preguntando al demonio lo que le va a pasar. Y el demonio te va a dar ciertos beneficios por un tiempo. Y después te va a sacar todo y vas a quedar peor que antes. ¿Sí? Pero son los demonios los que juegan con los seres humanos, no son los astros. ¿Sí? Los que gobiernan, se reparten el poder alternativamente, son los demonios. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ellos fueron los que crearon la tabla de los animales. Y dice Tasiano, bueno, la crearon porque fueron expulsados de los cielos y pusieron a los animales como instrumento racional de dominio sobre los seres humanos. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, debemos creer que los demonios están detrás de estas predicciones astrales. ¿Sí? En cambio, el cristiano, en vez de creer en demones errantes que se divierten con los planetas, ¿sí?, creemos en un Dios inerrante. ¿Por qué estos demonios son errantes? Bueno, porque son errantes. Se divierten con nosotros cuando vamos a preguntarle, nos favorecen, nos perjudican. Siempre nos van a perjudicar, porque aún los beneficios que obtenemos, después, algunos beneficios nos cuestan entregarle el alma directamente. ¿Sí? El ser, vendemos todo lo que tenemos a cambio de fama, popularidad y demás. Pero en realidad, estos se divierten, ¿no? Por eso va a decir Tasiano, es mejor seguir al Dios inerrante. Porque el Dios inerrante no se va a divertir con nosotros, tiene un propósito para cada persona. Nosotros no somos fruto del azar, ni de la casualidad, ni de choque fortuito mecánico. Somos fruto del amor de Dios que se manifestó en Jesucristo. Entonces, tenemos que seguir a este Dios inerrante, no preguntarle a los demonios errantes que trabajan detrás de los astrólogos. Astrólogos, tarotistas y todos los chantas que existen acá, ¿no? Hablamos de la astrología, pero están todos en el mismo paquete. ¿Sí? Bueno,
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Taciano nos invita entonces a confiar en Dios, ¿sí? Nos pide justamente que no creamos a los astrólogos porque trabajan para el diablo, ¿sí? Porque utilizan un sistema aparentemente racional, como es la astrología, matemático, entre comillas, pero detrás de ellos están justamente Satanás. Nosotros, si tenemos algún problema, tenemos que consultar al Dios inerrante, ¿sí? Porque Dios es el que puede realmente determinar nuestra vida y el que nos beneficia con dones además, ¿sí? Y el que nos ayuda cuando tenemos un problema difícil en nuestra vida. No podemos ir a consultar a esta gente, porque esta gente lucra con la necesidad de las personas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, Pablo. No, pensando en el presente, pero también teniendo una mirada en el pasado más antiguo, cuando los antiguos pensaban en deidades, se los asociaban o a sistemas de deidades así, de seres relacionados que hacían un sistema, o se buscaban dioses de la montaña o del sol o de aspectos particulares, puntuales, o de situaciones de necesidad como la cosecha o la fertilidad. Eran dioses de ámbitos particulares en donde se veía esto que vos manejabas en cuanto a los astros, que cada uno se ocupaba de una parte, eran como deidades menores, y por eso cuando nosotros leemos las escrituras muchas veces, el pensamiento de este tipo de deidades está presente en los diálogos que muchos personajes tienen por compartir cultura con estas formas de ver a Dios, ¿no? Cuando Moisés le dice el nombre de quién voy, claro, en medio de la revelación, Moisés le está pidiendo el nombre tal cual a este Dios particular, chiquitito, en el cual podía ser el Dios del pueblo de Egipto, o el Dios del pueblo de allá, el Dios de ese lugar, o el Dios de esa zona, o el Dios de esa montaña, pensado en esta forma de ver los dioses así. Y Dios le dice, no, soy yo Dios el que soy. Tal cual. Yo soy el Dios eterno, el que vos estás leyendo ahí en el Salmo, ¿no? El omnipotente, el Dios de la creación, el que no hay otro, el que no se puede nombrar, ¿no? Entonces ahí hay una manifestación de Dios como no había hasta ese momento y como que no se lo llegaba a comprender. Hoy, vengo hoy al presente, cada uno tiene su propio Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos este Dios omnipotente, trascendente, el que es el creador de todo, pero en la sociedad nos vemos que, yo voy a consultar el horóscopo, después voy a hablar con la cienciología, después voy el ciclo de la rueda, es decir, o por ahí tengo uno y no me mezclo con el otro, ese es el tuyo, yo tengo el mío, y está todo con la mirada esta chiquita, de que cada uno puede tener su Dios a medida, y no nos caemos en cuenta de que el Dios que presentamos, el Dios que tenemos es el Dios eterno, el Dios que es el supremo, el Dios de todo, y no esta mirada chiquita que hoy hay por todos lados. Entonces, constantemente nos encontramos con la parcialidad de tu mirada, ¿no? Y no con la revelación del Dios que tal cual conocemos, ¿no? Sí, no, bueno, hoy el mundo está plagado de dioses, digamos, ¿no? Por eso es que Josué, podrido de esto que dice Pablo, se planta frente al pueblo y le dice, miren muchachos, elijan ustedes a quién van a servir. Exactamente, tal cual.
Sí, sí. Tal cual, sí, sí. Bueno, terminé bien hoy. Hoy terminé en horario hoy. Sí. El horóscopo chino. Sí. Porque ahora no solamente hay Es la misma mentira. Pero en ese sentido son todos animales ahí. pero ¿tiene alguna relación con esto de las constelaciones? Sí, es la misma cosa. Es la misma mentira, pero producida por los chinos, digamos. ¿Sí? Nada más que... Claro. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Me quedo con el occidental. Pero de todos modos, para terminar, yo creo que habría que enseñar este tipo de cosas también, como estamos haciendo acá en muchas iglesias, ¿no? Porque hay mucha gente que yo me relaciono a la semana que a veces no puedo creer que digan las cosas que dicen, digamos, ¿no? Y yo, como la verdad que no tengo ámbito de discutir, digamos, no estoy para otra cosa en la semana, pero no puedo creer las cosas que... Otra cosa que me llama mucho la atención es la poca bibliografía que hay en contra de esto, de la astrología. Me refiero a nivel académico, ¿no? Porque si ustedes encuentran un libro en contra de la astrología, van a tener 1 millón de libros a favor. ¿Sí? Como cuando hablábamos de la reencarnación. La mayoría de los libros de la reencarnación están a favor de la reencarnación. Para que encuentren un libro que esté en contra, el mío y no sé quién más escribió en contra. Porque no hay bibliografía sobre temáticas más actuales. ¿Sí? Nosotros como cristianos tenemos que constituirnos en apologistas y defender lo que creemos, pero tenemos que defenderlo desde un punto de vista racional. Porque está bien conocer el versículo bíblico y demás, pero hay cosas que necesitamos estudiar para profundizar y entrar en el debate dialógico. Porque si no se terminan imponiendo las ideas y nosotros no dimos la batalla. Se terminan aprobando leyes y nosotros llegamos 2 meses tarde. ¿Sí? Entonces, bueno, nada. Yo lo único que puedo hacer de este humilde espacio es seguir tocando temas en contra de ciertas cosas que pasan y que vemos, pero me gustaría que se haga masivo esto, ¿no? Que los cristianos podamos profundizar en estas cosas y podamos tener argumentos racionales, digamos, ¿no? Como dice Judas, para que contendamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ese mensaje de la divina Redentor sigue sumando gente. Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué? Porque la gente necesita respuesta. Sí, 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 sí. Tal cual. Sí, hay una necesidad espiritual que tiene el ser humano que no la puede llenar ni con cosas materiales, ni con reconocimiento, pues son todas cosas efímeras. Para alimentar tu ego, digamos. Después que yo prediqué ese mensaje, bueno, te das una idea de la cantidad de gente que vino y me dice, pero pastor, entonces no puedo consultar el horóscopo. Claro. Me lo preguntaba, ¿en serio? Sí, 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 sí. Pensé que me estaba cargando, y no, porque yo todas las mañanas me levanto, y yo nací bajo el signo de alguien, ¿no? Claro. Y puedo decir, pero este tipo lleva 30 años, pero sí. Sí, sí. Es que lo mismo que vos le vas a preguntar a la divina, es lo mismo que vos tenés que hacer en tu casa arrodillándote. Si vos vas porque tenés una necesidad, lo que tenés que arrodillarte es decir, Señor, quiero esto, esto y esto. Las cargas, dijo Cristo, hay que ponérselas a Él, ¿no? Llevar mi yugo, ¿no? No tenemos que consultar a nadie. Tenemos al Dios inerrante, al Dios del universo, y vamos a caer y preguntarle a una persona que además, convengamos que no todos los astrólogos son astrólogos en serio, además, ¿no? A veces caemos en cada cueva de ladrones que primero nos cobran y después, bueno, no. Sí, todos son ladrones. No, pero estos son con... No, pero no podría haber ninguno correcto. No, no hay ninguno. ¿Cómo va a ser correcto? No, no. Claro, hay más chantas que otros, son todos chantas, digamos, pero bueno, hay más chantas que otros. Claro, exacto. Bueno, Silvia. ¿Al gastrólogo puedo ir? Sí, sí. ¿Al gastrólogo? No, ese sí. Hoy se quedaron con ganas. Hoy terminé a tiempo y se quedaron con ganas.